Una vez que la gente del COPREC admitió tu reclamo, el paso siguiente es la elección del día y la hora para la celebración de la audiencia de mediación. Ellos te van a informar que debes entrar a la página en una opción en la cual se te van a desplegar una especie de almanaque o de cronología de días y horarios disponibles, entre los cuales vos tendrás que elegir a tu mejor conveniencia. Pasado unos días, se van a comunicar con vos, informándote los datos del mediador que ha sido designado. Generalmente es por sorteo. En realidad, nunca se sabe cómo es esa designación. El conciliador COPREC te va a contactar y también te va a suministrar el link para la celebración de la audiencia. Lo mismo va a hacer con el empresario reclamado, a quien le va a trasladar todo tu reclamo para que tome conocimiento de la existencia y a la vez también le va a entregar el link para que pueda llevar adelante la comunicación el día de la audiencia. Antes de la pandemia, las audiencias eran presenciales en el estudio o en la oficina del abogado conciliador COPREC y vos tenías la ocasión de enfrentarte cara a cara con el empresario y seguramente también estaba su abogado y podías exponerles tu reclamo cara a cara en esa audiencia, en esa reunión. Con motivo de la pandemia, esa modalidad de audiencia presencial se ha dejado de lado y ahora son todos a través de la virtualidad, a través de las plataformas virtuales o aplicaciones tales como Zoom, Google Meets y algunas otras que utilizan los abogados conciliadores. Establecida la comunicación virtual, videollamadas generalmente el abogado conciliador tiene el deber, según lo establece la ley, tiene el deber de desempeñarse en protección de los intereses del consumidor. Lamentablemente, hoy, por nuestros días, fines de 2021, la fecha en que se graba este trabajo, la mayoría de los conciliadores COPREC, no diré todos para que nadie resulte ofendido, no cumplen con esta premisa legal de desempeñarse dando prioridad a la protección de los derechos del consumidor. Es lamentable, pero es la forma en que lo hemos vivido nosotros en nuestras intervenciones, pero además es la forma en que lo describen nuestros clientes cuando vienen a consultarnos luego de haber finalizado el trámite COPREC. Es muy triste, pero esa es la realidad por nuestros días. Poniendo en riesgo de esta forma el éxito de tu reclamo, porque vos vas a estar sin abogado y confiando en el abogado COPREC, de manera que ahí se produce un vacío en cuanto a tu defensa. Ese es entonces el momento en el que es muy importante que vos estés con tu abogado de consumo, una persona, un profesional que esté acompañándote en ese momento de la audiencia para que tus derechos estén cierta y eficazmente protegidos en el desarrollo de esa audiencia y las que vendrán en el futuro. Pero además hay otro peligro que acecha el éxito de tu reclamo. Sucede que las empresas reclamadas son siempre las mismas. La empresa de telefonía celular, la empresa de internet, la empresa de tarjetas de crédito, la empresa de viajes y turismos, las empresas incumplidoras son siempre las mismas, de manera que los abogados de las empresas incumplidoras también son siempre los mismos, pero también son siempre los mismos los abogados conciliadores COPREC, de manera que hay encuentros con muchísima frecuencia entre ellos, encuentros o frecuencia que no se da con el usuario y consumidor, que aparece una vez
de manera puramente ocasional, mientras que el abogado de la empresa y el abogado COPREC son profesionales dedicados a ese tipo de actividades. Entonces, sucede que al llevarse a cabo el encuentro, el conciliador mantiene con el abogado de la empresa reclamada un trato, una comunicación tan fluida y con tanta confianza que pone en evidencia que entre ellos ya hay un conocimiento anterior a esa reunión. ¿Y qué tan profundo puede ser, qué tan cercano puede ser ese conocimiento? Es una inquietud que se activa, se dispara en el sentir del usuario y consumidor, que está ahí sintiéndose nuevo en ese escenario, mientras los otros dos participantes son ya conocidos de antemano. Se produce así una situación, un escenario muy decepcionante y muy frustrante que lo experimenta el usuario y consumidor cuando, al ir en busca de ayuda y de protección por parte del conciliador, se encuentra con una situación que le es totalmente adversa. El abogado conciliador se desempeña en una actitud más cercana al abogado de la empresa que del consumidor. ¿Cómo pueden evitarse estas situaciones donde el factor humano es determinante? Entendemos que esto se resuelve con la grabación de las audiencias. Hoy por hoy no se graban las audiencias, no quedan filmadas, no queda ningún documento de todo lo que sucede en las audiencias y por el contrario, en las audiencias se estipulan por ley, está estipulado por ley, una cláusula de confidencialidad que se custodia y se cumple a rajatabla, con mucha firmeza, que prohíbe a las partes comentar o dar trascendencia a lo que se haya hablado o comentado en esas audiencias. Este es un nuevo momento de fragilidad, de vulnerabilidad del usuario o consumidor reclamante, en el que resulta muy importante la presencia de un abogado de consumo que intervenga de manera eficaz en la protección de tus derechos. Te preguntarás cómo finaliza el trámite de COPREC. Naturalmente, hay dos maneras que finalice el trámite de COPREC, el reclamo de COPREC. Si el empresario reclamado te hace un ofrecimiento para reparar su incumplimiento o simplemente cumplir lo que se prometió y que a este momento no ha cumplido, puede hacer un ofrecimiento que a vos te satisfaga y en ese caso el trámite resultará exitoso, o por el contrario, que el proveedor, el comerciante reclamado persista en su decisión de no cumplir, no importa las causas, y el trámite de COPREC se cierra, finaliza sin acuerdo. En los dos casos, el abogado conciliador debe confeccionar un acta. Una copia la va a enviar a la Secretaría de Comercio para que tome conocimiento, según sea el caso, y una copia tiene que entregarte a vos como constancia de haber realizado el trámite COPREC y el resultado de ese trámite COPREC. Para los casos en que el trámite finaliza sin acuerdo, es decir, en el mismo estado en que comenzó, sin ningún cambio, ni ningún beneficio, para vos como usuario y consumidor, la instancia que sigue, el paso que sigue, es la judicialización del reclamo, es decir, el mismo reclamo ante un juez, un juicio. Naturalmente, el juicio
no va a ser solamente ceñido al reclamo inicial, sino que en este caso va a incluir otros daños y perjuicios que han sido consecuencia del primer incumplimiento, que por supuesto no están visibles, no son notorios para un usuario y consumidor corriente, pero sí lo son para un abogado que domine el derecho de consumo, porque él sí va a saber detectar, identificar cuáles son los daños de valor jurídico que corresponde que sean reparados. Entonces, antes o después de un incumplimiento de un proveedor, preferentemente antes, consulta y asesorate con un profesional, un abogado que domine el derecho de consumo, que sin duda va a saber darte una respuesta satisfactoria sobre los derechos que te han sido vulnerados y sobre la forma de obtener las reparaciones. Ya finalizando, esperamos que esta información te resulte útil ante un hipotético caso de incumplimiento que te perjudique. Esperamos tus comentarios, pero principalmente nos interesa muchísimo que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia ante un reclamo COPREC. Mucha suerte y muchas gracias. Chau, chau.